Antes de ser imperio, fue una niña temblando en una isla pequeña, una niña que escuchaba gritos detrás de las paredes, una niña que miraba su piel al sol y se preguntaba por qué el mundo decidía quién merecía ser llamada hermosa. Nadie imaginó que esa misma niña aprendería a convertir el miedo en fuego, y el fuego en estilo, y el estilo en un arma cultural. Rihanna no llegó para decorar el escenario, llegó para romperlo, para cuestionar cada mirada, para dinamitar el molde que intentaba encerrar a las mujeres como ella. Su cuerpo fue campo de batalla, su ropa, manifiesto, su silencio, terremoto. Cuando caminó por su primera alfombra roja, no buscaba aprobación, buscaba espacio para respirar, y cuando ese espacio no existía, lo creó, a golpes de luz, a golpes de presencia. La música la lanzó al mundo, sí, pero fue la moda la que la convirtió en una fuerza que nadie pudo ignorar. Ella entendió algo que muchos temen, que una prenda puede decir lo que un discurso no se atreve, que un look puede enfrentarse a siglos de prejuicios, que un cuerpo libre es más peligroso que cualquier himno. Desde Barbados hasta el Met Gala, su ascenso fue un grito: no pidas permiso, no pidas perdón, haz que te vean. Mientras otros artistas buscaban belleza, Rihanna buscaba verdad, una verdad incómoda, una verdad feroz, una verdad que la industria intentó callar y falló. El mundo creyó ver a una estrella pop, pero lo que en realidad estaban haciendo era un movimiento. Una mujer que decidió transformar la moda en arma y la cultura en territorio conquistado. Lo que viene ahora no es su historia, es su revolución. Nació en una isla donde todo parecía cercano, excepto el futuro. Barbados brillaba para los turistas, no para ella. Para ella, la isla era un laberinto sin salida. Su casa no era refugio, era un territorio impredecible. Risas que duraban segundos, silencios que duraban noches, y una niña que aprendía a descifrar peligros antes de entender palabras. Robin miraba a los adultos como quien observa una tormenta. No sabía cuándo caería el relámpago, pero sabía reconocer el aire cuando cambiaba. Su infancia fue eso: presentir, adaptarse, sobrevivir. A veces se escondía en el patio para escuchar el mar, no porque fuera tranquilo, sino porque era honesto. El océano no fingía nada, no prometía nada, solo golpeaba, avanzaba, retrocedía, como la vida que ella conocía. La escuela era un mundo aparte, lápices cortos, uniformes gastados, un salón que olía a humedad y tiza. Ahí descubrió que su voz llamaba la atención, no por belleza, por fuerza, por algo que venía de un lugar más profundo que la garganta. Los maestros la animaban a cantar. Ella respondía con timidez, no porque dudara de sí misma, sino porque temía ser vista. Ser vista significaba ser vulnerable. Y la vulnerabilidad no era un lujo que una niña como ella podía permitirse. Barbados era cielo azul y arena blanca para las postales, pero para quienes vivían allí sin privilegios, era calor que quemaba los pies, trabajos que no alcanzaban y un destino que parecía escrito antes de nacer. Ella lo sabía, lo veía en las manos de su madre, en el cansancio de sus vecinos, en los rostros de quienes aceptaban un futuro sin opciones. Pero había algo en ella que no encajaba con la resignación. Un pulso, una inquietud, un fuego diminuto que insistía en respirar. Cada vez que escuchaba una canción en la radio, alguna parte de su mente se abría. No sabía explicarlo, solo sabía que sentir eso la liberaba por un instante. Ese instante se volvió adicción, y luego, necesidad. Comenzó a cantar a escondidas, en el baño, en el pasillo, en la cocina mientras lavaba platos, nunca frente a otros. Era suyo. Era el único espacio donde no tenía que ser fuerte ni silenciosa. Era la única parte del día donde no tenía miedo. Pero cantar no era suficiente para escapar de la realidad. Había noches en que el ruido de la casa la obligaba a salir al patio. Ahí levantaba la vista hacia un cielo que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. Y en ese cielo buscaba respuestas que nadie podía darle. ¿Por qué el mundo trataba distinta a la gente que se parecía a ella? ¿Por qué la belleza tenía reglas que excluían a su familia, a sus vecinas, a sus amigas? ¿Por qué su piel debía justificar algo? Preguntas que quemaban, preguntas sin contestación, pero preguntas que no se apagaban. Cuando entró a la adolescencia,
El cuerpo le cambió más rápido que los sueños. Y con esos cambios llegaron miradas nuevas, miradas que juzgaban, miradas que comparaban, miradas que querían reducirla a un molde que jamás había sido hecho para mujeres como ella. No lo dijo en voz alta, pero algo se quebró. Un punto invisible donde la niña dejó de querer encajar y empezó a querer existir en sus propios términos. Un día, durante un concurso escolar, la obligaron a transformarse en alguien presentable. Cabello ordenado, sonrisa ensayada, vestido que no era suyo. Cuando subió al escenario, sintió que se estaba traicionando, que estaba interpretando una versión fabricada para agradar. Y aún así, cuando comenzó a cantar, la habitación cambió, el público cambió, ella cambió. Por primera vez, descubrió que no necesitaba gritar para ser escuchada. Su voz tenía una gravedad que atraía todo hacia ella, una fuerza que no entendía, pero que reconoció al instante. Esa noche no ganó el concurso, pero ganó algo más importante, la certeza de que su camino no estaba en la isla. A partir de ese día, empezó a sentir que cada rincón de Barbados le quedaba pequeño. Las calles, las conversaciones, las expectativas, todo parecía empujarla hacia algún lugar que aún no podía ver. Su origen era una herida, sí, pero también era un impulso, una raíz que no la ataba, sino que la lanzaba hacia adelante. La niña que cantaba para esconder el miedo dejó de esconderse, dejó de esperar permiso, dejó de minimizarse. En silencio, decidió algo que cambiaría su destino para siempre. No iba a vivir su vida en un lugar donde el futuro tuviera techo. Todavía no sabía cómo escapar. Todavía no sabía a quién recurrir. Todavía no sabía que un giro improbable estaba a punto de aparecer frente a ella. Solo sabía una cosa, una sola, y era suficiente. No había nacido para repetir la historia de nadie. Su salida de Barbados no fue un viaje. Fue un salto al vacío. Un salto que no garantizaba nada. Ni éxito, ni seguridad, ni regreso. Cuando llegó a Estados Unidos, la ciudad la golpeó de inmediato. Luces frías, calles anónimas, rostros que no devolvían mirada. Todo era enorme, todo era ajeno, todo parecía dispuesto a devorar a quien dudara un segundo. Pero ella no dudó. No podía darse ese lujo. En el estudio donde grabó sus primeras canciones, no había glamour. Había paredes sin color, olor a cables calientes, productores apurados, y una joven que sabía que tenía una sola oportunidad. Una, y nada más. Cuando abrió la boca para cantar, nadie estaba preparado. Su voz no era suave, ni perfecta. Era directa, cruda, cargada de una vida que la mayoría de ellos nunca había visto de cerca. La escucharon, se miraron entre sí, y entendieron que allí había algo que no podían fabricar. Aún así, la industria intentó moldearla, intentó suavizarla, blanquear sus tonos, pulir sus bordes, encerrarla en una versión más cómoda, más vendible, más dócil. Ella obedeció al principio. Era nueva, era joven, era extranjera, y sabía que la desobediencia temprana podía costarle el sueño entero. Pero mientras más crecía su fama, más sentía que se desdibujaba. Fans por todas partes, micrófonos en la cara, premios que pesaban más que su cuerpo. Pero dentro de ella, algo rechinaba. Algo decía que esa imagen perfecta no era suya. Las giras se hicieron una rutina agotadora. Hoteles idénticos, pasillos interminables, risas forzadas, fotos sin alma, días enteros moviéndose de un lugar a otro sin sentir que realmente estaba en ninguno. Una noche, después de un concierto, se quedó sola en el escenario vacío, las luces apagadas, los asientos vacíos, el silencio brutal. Ahí entendió algo que nadie más podía entender por ella. El escenario no bastaba, la música no bastaba. Necesitaba otro espacio, uno donde no tuvieran que decirle cómo vestirse, cómo caminar, cómo sonreír. Uno donde pudiera existir sin pedir perdón. Y esa búsqueda comenzó de forma silenciosa. Pequeños actos de rebeldía, detalles que nadie notaba, pero que la liberaban. Cambiar un arete a último minuto, desordenar un peinado perfecto, elegir un color que no estaba permitido. Cada gesto era una grieta en la estructura que la contenía. Los ejecutivos empezaron a inquietarse. Ella ya no era tan manejable, no era tan previsible.
Llegaba a reuniones con una seguridad que no encajaba con la imagen que querían vender. Una mirada más firme, una postura más decidida, un no que se hacía cada vez más frecuente. Sus estilistas se quejaban. Esa prenda no es para ti. Ese color no te favorece. Eso no vende. Ella sonreía sin discutir. Y lo usaba igual. Cada aparición pública se convertía en un experimento. A veces funcionaba, a veces no. No le importaba. Lo único que le importaba era dejar de ser un producto y empezar a ser una persona. Su público lo notó. No sabían explicarlo, pero algo en ella estaba cambiando. Una energía distinta, una actitud distinta, una luz que no venía del maquillaje ni del vestuario, sino de un lugar más profundo, más salvaje, más verdadero. Ese cambio se intensificó cuando lanzó una canción que marcó un quiebre en su imagen. Era más dura, más oscura, más peligrosa, y el mundo quedó dividido. Unos celebraron su valentía, otros dijeron que había perdido el rumbo. Ella sabía la verdad. No estaba perdida, estaba despertando. El éxito vino acompañado de vértigo, más dinero, más críticos, más presión, y sobre todo, más gente opinando sobre su cuerpo, su vida, su ropa, su pasado. En medio de esa tormenta, hubo una sesión fotográfica que lo cambió todo. No fue planeada, no fue estratégica, fue espontánea. Ella decidió romper la pose perfecta. Relajó los hombros, alzó la barbilla, abandonó la sonrisa comercial y miró directo a la cámara con una intensidad que desarmó al fotógrafo. Esa imagen recorrió el mundo. Una imagen sin adornos, sin filtros, sin miedo. La imagen de una mujer que ya no aceptaba órdenes estéticas. A partir de ahí, la transformación fue imparable. Dejó de negociar su estilo, dejó de buscar aprobación, dejó de preocuparse por agradar. La música seguía siendo su plataforma, pero ya no era su límite. Sentía que había un lenguaje que esperaba por ella, uno más profundo, más físico, más político. Ese lenguaje era la moda, y ella estaba lista para tomarlo. No para adornarse, no para verse bonita, sino para desafiar, para incomodar, para incendiar. La mujer que había llegado desde una isla diminuta estaba a punto de convertirse en una fuerza que remodelaría la cultura. La transformación no comenzó con un vestido, ni con un evento, ni con un aplauso. Comenzó con una decisión silenciosa: no volver a esconderse. Un día cualquiera, antes de un show, se miró en el espejo del camerino. No buscaba perfección, buscaba verdad, y la encontró en un gesto simple. Dejó de suavizar su imagen, sin pedir permiso, sin justificar nada, sin avisar. Cuando salió al escenario, su presencia tenía un filo nuevo, un filo que nadie entendió al principio, pero que nadie pudo ignorar. No era la ropa, no era el maquillaje, era la energía, una energía que no aceptaba límites. A partir de ese instante, su relación con la moda cambió para siempre. Dejó de usar lo que tocaba, comenzó a usar lo que la hacía sentir indomable. Los estilistas se sorprendían, los gerentes fruncían el ceño, los medios opinaban sin descanso, pero ella seguía adelante, sin explicar nada, sin retroceder un milímetro. Cada vez que aparecía en público, algo estallaba. No eran escándalos, eran rupturas, pequeñas explosiones que abrían fisuras en la estética dominante. En una gala, eligió un outfit que nadie pudo anticipar. No buscaba elegancia tradicional, buscaba impacto. Cuando caminó por la alfombra, el ambiente se tensó. Las cámaras se levantaron al mismo tiempo. Parecía un trueno silencioso, un mensaje sin palabras. Aquí estoy, y no pienso disimular. En otro evento, ignoró la sugerencia de verse más delicada. Respondió con un look que desafiaba todas las expectativas. Una mezcla de fuerza y sensualidad que desconcertó a críticos y diseñadores. Era un golpe visual, un desafío frontal, un recordatorio de que la suavidad nunca fue su destino. Y así, paso a paso, empezó a levantar un lenguaje propio, un lenguaje tan personal que se volvió universal. La industria no sabía cómo nombrarlo. Rebeldía, audacia, irreverencia. Ninguna palabra alcanzaba, porque no era una actitud, era identidad. Lo más sorprendente era la naturalidad con la que lo hacía. No actuaba, no interpretaba un personaje,
No buscaba ser icono, era ella, una mujer que llevaba cicatrices internas convertidas en estética externa. En sesiones de fotos, tomaba el control sin pedirlo, cambiaba ángulos, reinventaba poses, desordenaba lo que estaba demasiado correcto. Los fotógrafos lo notaban. No seguía instrucciones, las transformaba. Su imagen comenzó a circular de una manera distinta, no como portada bonita, sino como declaración, como símbolo de una postura. Las mujeres no están obligadas a ser una sola cosa. En entrevistas decía poco, pero su ropa decía mucho. Había dureza, había ternura, había riesgo, había fuego, y lo más importante, había libertad. Una libertad tan poderosa que incomodaba, porque no cabía en las etiquetas de siempre, ni femme fatale, ni chica buena, ni diva pop. Ella no quería ninguno de esos títulos. Ella quería espacio, y lo estaba conquistando, look tras look, aparición tras aparición. La crítica se dividió. Algunos celebraban su valentía, otros la acusaban de exagerada. Ella ni respondió. La exageración era necesaria cuando el mundo llevaba siglos silenciando ciertos cuerpos. En un desfile al que asistió como invitada, decidió llevar una pieza que parecía sacada de un sueño febril. Volumen desbordado, texturas inesperadas, una forma que no debía funcionar, pero funcionó. Cuando entró al recinto, las miradas se alinearon hacia ella como imanes. No por escándalo, por magnetismo. Un magnetismo que no se puede fabricar. Un magnetismo que solo nace cuando alguien se atreve a ser totalmente ella misma. Ese día no lo dijo, pero lo sintió. La moda era un arma que podía cortar prejuicios, un arma que podía abrir puertas cerradas, un arma que podía convertir presencia en revolución. Desde entonces, cada movimiento suyo pareció calculado, aunque no lo fuera. Cada gesto, cada tejido, cada color. Era parte de un nuevo mapa. Un mapa donde ella decidía las rutas, y mientras la industria seguía intentando definirla, ella seguía escapando de cualquier definición. No era musa, no era producto, no era tendencia pasajera, era fenómeno, era choque cultural, era fuerza en transformación constante. Ese fue el verdadero nacimiento del símbolo, no cuando apareció en una gala, no cuando un look se volvió viral, sino cuando entendió que su cuerpo podía hablar un idioma que la sociedad jamás quiso escuchar. Y ella lo habló, sin filtros, sin miedo, sin obedecer a nadie. Aquel día Rihanna dejó de ser artista, se convirtió en declaración. La moda la había formado. Ahora ella iba a reformarla, sin pedir guía, sin pedir espacio, sin pedir permiso. Todo comenzó con una pregunta que nadie en la industria quería hacerse. ¿Qué pasa con quienes nunca encuentran su tono? Las marcas contestaban con excusas. Ella contestó con acción. Fenty Beauty nació como un puño sobre la mesa. No un lanzamiento, un impacto, un mensaje directo que sacudió a quienes llevaban décadas controlando las reglas del juego. 40 tonos desde el primer día. Ni pruebas, ni tibiezas, ni gradualidad. 40. De golpe. Como quien enciende todas las luces en una habitación que siempre estuvo a medias. El mundo tembló, no por la cantidad, por lo que significaba. Significaba que por primera vez una marca grande veía a quienes siempre habían sido ignoradas. Significaba que la belleza dejaba de ser territorio privado. Significaba que la representación ya no era discurso, era estructura. Las tiendas colapsaron, las redes explotaron. Las mujeres se grababan llorando al encontrar por primera vez un tono que coincidía con su piel. No era maquillaje, era reconocimiento. Era un espejo que por fin devolvía una imagen justa. La industria trató de minimizarlo. Solo marketing. Una moda más. No durará. Duró. Se expandió. Se volvió estándar. Las demás marcas corrieron detrás. No por convicción, por miedo a quedarse atrás. Fenty había cambiado la conversación, y cuando cambias la conversación, cambias el poder. Para Rihanna, Fenty no era negocio, era herida convertida en respuesta, era una infancia de ausencia convertida en presencia total, era un recordatorio de que lo que te faltó puede transformarse en lo que le das al mundo. Pero ella no se detuvo ahí, quería más, quería un golpe más profundo, un golpe que no solo hablara de piel, un golpe que hablara de cuerpos completos.
Así nació Savage X Fenty, no como marca de lencería, como contraataque. Durante años, la industria había dictado quién podía sentirse sensual, quién merecía mostrarse, quién podía verse poderosa, quién debía esconderse. Ella miró ese sistema y lo derrumbó sin levantar la voz. Savage X Fenty llegó con modelos de todos los tamaños, todas las edades, todas las tonalidades, con cicatrices, con tatuajes, con discapacidad, con músculos, con curvas, con realidades que la moda siempre había tratado como errores. Los castings parecían rituales de liberación. Gente que entraba con inseguridad salía con orgullo. No porque la marca los transformara, porque los miraba, porque los nombraba, porque les abría un espacio que nunca habían tenido. Los desfiles fueron aún más revolucionarios. No eran pasarelas, eran espectáculos, eran declaraciones coreografiadas. Eran gritos visuales que atravesaban la televisión y la cultura al mismo tiempo. Cuerpos diversos en movimiento, música intensa, iluminación dramática, energía desbordada. Y sobre todo, un mensaje sin sutilezas. La sensualidad no es un privilegio, es derecho. Mientras Victoria's Secret agonizaba bajo el peso de su propio ideal imposible, Savage X Fenty florecía sin pedir perdón a nadie. Rihanna no lo dijo, pero lo hizo claro. La belleza real no nace del castigo, nace de la inclusión. Cada lanzamiento de Fenty, cada pasarela de Savage, cada campaña, cada rostro nuevo elegido, todo funcionaba como martillazos contra las viejas estructuras. La industria empezó a fracturarse, no porque quisiera cambiar, porque no tenía opción. Ella no estaba compitiendo, estaba reescribiendo quién importa, reescribiendo quién cabe, reescribiendo quién puede brillar sin pedir disculpas. Las universidades de moda empezaron a estudiar su modelo. Las empresas comenzaron a imitarla. Las revistas la pusieron en portada como pionera. Pero la verdad era más simple y más feroz. Rihanna no inauguró una tendencia, inauguró una era. Y esa era tenía un nombre: representación absoluta. Para ella, la revolución no venía de la rabia. Venía del cansancio. Cansancio de ver a tanta gente vivir en los márgenes. Cansancio de ver la belleza definida por unos pocos. Cansancio de un mundo que creía que elegancia y exclusión eran sinónimos. Fenty fue su respuesta. Savage fue su contraataque. Y el impacto cultural fue tan grande que incluso quienes no la seguían sintieron el cambio. Porque cuando una mujer decide que su voz ya no será disminuida, cuando una mujer decide mirar a los olvidados y darles foco, cuando una mujer decide romper un canon de siglos sin gritar, eso se llama revolución. Y Rihanna la lideró con la misma calma con la que respira, sin temblar, sin pedir aprobación, sin mirar atrás. La industria pensó que ya había visto todo. Pensó que Fenty Beauty era su terremoto final. Pensó que Rihanna había dicho lo que tenía que decir. Se equivocó. Lo que venía ahora era más grande, más peligroso, más directo, un golpe al corazón del sistema. La lencería siempre había sido un territorio vigilado, controlado, protegido por un estándar absurdo. Solo ciertos cuerpos podían merecer mostrarse. Solo ciertos cuerpos podían vender deseo. Solo ciertos cuerpos podían existir en ese espacio sin ser juzgados. Rihanna miró ese mapa y lo quemó. Savage X Fenty nació con la misma energía que un incendio. No quería complacer, no quería competir, quería liberar. Desde el primer casting, quedó claro que este proyecto no tenía nada que ver con lo que la industria esperaba. Llegaron mujeres que jamás habrían sido aceptadas en una pasarela tradicional. Llegaron hombres con formas distintas a los prototipos. Llegaron personas no binarias que habían pasado toda la vida sintiéndose invisibles. Llegaron cuerpos reales, cuerpos vividos, cuerpos con historia. Y Rihanna los recibió sin filtros, sin exigencias imposibles, sin pedirles que cambiaran. Solo les pidió algo: caminen como si el mundo los hubiera estado esperando. El efecto fue inmediato. Se notaba en la postura, en las miradas, en la energía. La gente entraba tímida y salía gigantesca. Ella no moldeaba a nadie. Ella revelaba lo que ya estaba ahí. El primer show de Savage X Fenty no fue desfile, fue detonación. Las luces se encendieron con violencia.
La música abrió el espacio como una explosión, y los cuerpos empezaron a moverse con libertad absoluta, sin coreografías rígidas, sin gestos artificiales, sin miedo. Los espectadores quedaron paralizados. No entendían bien qué estaban viendo. No era sensualidad convencional, era algo más profundo, más crudo, más político. Era el derecho a sentirse deseable sin pedir validación. Y ahí estaba Rihanna, entre bambalinas, observando cada detalle, no dirigiendo, orquestando, afinando la energía como si fuera una sinfonía de cuerpos reales. Las cámaras captaron un momento que se volvería icónico, una mujer con cicatrices visibles desfilando con una fuerza que cortaba el aire. No era victimismo, era poder, poder puro, poder que no se puede fingir. En otra escena, un hombre con curvas marcadas se movía con una sensualidad que desafió décadas de ridículo. El público estalló, el internet ardió, las editoriales no supieron cómo explicarlo, pero no hacía falta. El mensaje era transparente. El deseo no pertenece a un solo tipo de cuerpo. Savage X Fenty desmontaba siglos de discursos silenciosos, de reglas tácitas, de exclusiones disfrazadas de estética. Mientras tanto, en el backstage, Rihanna caminaba con calma entre los modelos. Ajustaba una prenda, tomaba una mano, sostenía una mirada. No imponía autoridad, imponía confianza. Había construido un espacio donde nadie tenía que disculparse por existir. El segundo show superó al primero. Más cuerpos, más diversidad, más narrativas entrelazadas con música, danza y presencia. Algunos críticos dijeron que parecía un ritual, y quizá lo era. Un ritual de reinvención, un ritual de reparación, un ritual que devolvía dignidad donde antes solo había silencio. Las marcas tradicionales entraron en pánico, comenzaron a copiar, a improvisar inclusión artificial. Pero la esencia no se copia, porque Savage X Fenty no era estrategia, era experiencia vivida, era historia, era memoria colectiva hecha movimiento. Para Rihanna, el desafío no era vender lencería, era romper un espejo falso, un espejo que durante décadas había distorsionado a las mujeres, a los hombres, a todas las identidades que el mundo no sabía nombrar. En una entrevista, alguien le preguntó si su misión era hacer sentir bellas a las mujeres. Ella respondió con algo que dejó helado al entrevistador. No hago que nadie se sienta bella, solo les muestro que ya lo eran. Ese era el corazón de Savage. No crear belleza, liberarla. Las ventas subieron como un cohete. Los medios comenzaron a hablar de la nueva era del body positive, pero ella nunca lo llamó así. Para ella, no era tendencia, era justicia. El tercer show ya no fue espectáculo, fue manifiesto. Los bailarines se movían como si sus cuerpos contaran historias antiguas. Los modelos caminaban como si estuvieran reclamando territorio robado. El público lloraba sin entender por qué, pero ella lo sabía. Cuando ves libertad verdadera, tu pecho reconoce algo que había olvidado. Con Savage X Fenty, Rihanna ya no estaba cambiando la moda, estaba cambiando la forma en que la gente se veía a sí misma. Y ella lo sabía. Lo cargaba en los ojos, lo cargaba en la postura, lo cargaba en cada decisión. Savage X Fenty no era negocio, no era espectáculo, no era tendencia, era arma. Arma cultural, arma emocional, arma que no destruía cuerpos, destruía vergüenzas. Ese era el verdadero impacto, ese era el verdadero peligro. Y lo mejor, o lo peor, es que apenas estaba comenzando. El mundo no estaba preparado, y ella lo sabía. Por eso lo hizo. La maternidad siempre había sido tratada como pausa, como silencio, como desaparición momentánea de la mujer que existía antes. Una mujer embarazada debía ocultarse, cubrirse, volverse sombra hasta que el bebé naciera. Rihanna eligió lo contrario. Eligió luz, eligió piel, eligió visibilidad absoluta. El día que salió a las calles con el vientre al descubierto, no buscaba sorpresa, buscaba revolución. Su barriga brillaba bajo el sol como una corona. El abrigo abierto, las cadenas doradas sobre el torso, el paso firme, ni una pizca de fragilidad, ni una sola curva escondida. Los fotógrafos enloquecieron, los medios colapsaron, la conversación mundial estalló, no por escándalo, por choque cultural.
Ella había tomado el símbolo más antiguo de la vida y lo había convertido en un acto de poder. Antes de Rihanna, el embarazo era discreción. Después de Rihanna, era declaración. Declaración sin filtro. Declaración sin miedo. Las mujeres embarazadas de todo el mundo lo sintieron de inmediato. Un golpe emocional. Una descarga de libertad. Por primera vez, alguien les recordaba que su cuerpo no pierde valor cuando crea vida, que su belleza no se apaga cuando cambia, que su identidad no debe quedar en pausa. Ella salió otra vez. Otro look. Más audacia, más piel, más luz, más presencia, como si cada aparición fuera un capítulo de una nueva mitología. Y lo era. Rihanna convirtió su embarazo en performance cultural. Cada prenda era un manifiesto, cada pose, un desafío, cada gesto, un recordatorio de que el cuerpo femenino no existe para esconderse. Los críticos se dividieron. Algunos celebraron la valentía, otros dijeron que era demasiado. Ella no respondió. Nunca responde al ruido. Ella actúa, y su actuación era nítida. La maternidad no anula a la mujer, la expande. En una gala, llegó envuelta en un conjunto que parecía hecho de madrugada líquida. Oscuro, profundo, infinito. Y en el centro, su vientre brillando como un sol oculto. Las cámaras capturaron ese instante. Un instante que definió una era. La mujer que transformó el embarazo en alta costura. No era una pose, era postura, era convicción, era conciencia completa de su impacto cultural. Ella entendía algo que la sociedad insistía en olvidar. El cuerpo embarazado no es fragilidad, es creación, es arquitectura viva, es fuerza que respira. Por eso lo mostró, por eso lo celebró, por eso lo convirtió en símbolo. En redes sociales, miles de mujeres comenzaron a replicar sus looks, no porque quisieran copiar a una celebridad, porque querían sentir lo que ella transmitía: poder, libertad, presencia. De pronto, el embarazo dejó de ser una etapa para desaparecer. Se volvió escenario, se volvió identidad, se volvió moda. Y eso era nuevo, radicalmente nuevo. En entrevistas, algunos intentaban encasillarla. ¿Por qué enseñar tanto? ¿Por qué ser tan provocadora estando embarazada? Ella sonreía, esa sonrisa que siempre anuncia terremotos. Su respuesta era simple: porque este es mi cuerpo, y porque puedo. Esa frase recorrió el mundo como un rayo, no por arrogancia, por verdad. Durante siglos el cuerpo femenino ha sido campo de instrucciones. ¿Qué cubrir? ¿Qué mostrar? ¿Qué callar? ¿Qué suavizar? Ella rompió todas esas instrucciones en un segundo. Las hizo pedazos, las dejó sin sentido. Y lo más poderoso, lo hizo sin gritar, sin insultar, sin escándalo, solo caminando, solo existiendo, solo brillando con una seguridad que ninguna estructura pudo contener. La industria tomó nota. Diseñadores comenzaron a crear piezas pensadas para mostrar, no esconder. Fotógrafos buscaron a mujeres embarazadas para portadas principales. Revistas reescribieron sus códigos visuales. El embarazo dejó de ser capítulo oculto. Se volvió portada. Pero el impacto real fue más profundo, más íntimo, más humano. Rihanna había devuelto a millones de mujeres algo que no sabían que habían perdido: el derecho a verse hermosas mientras crean vida. No una belleza idealizada, una belleza real, una belleza orgullosa, una belleza sin culpa. Ella no cambió la moda materna, cambió la cultura, cambió la narrativa del cuerpo, cambió la relación entre identidad y maternidad. Y lo hizo con la misma fuerza tranquila que la caracteriza. No pidió permiso para mostrar su embarazo. Mostró su embarazo para demostrar que nunca lo necesitó. No necesitó corona, ni título, ni sangre azul. El poder llegó a ella de otra manera, a través de la presencia. La alfombra roja, ese escenario donde muchos buscan aprobación, se convirtió en su territorio. Un territorio que no heredó, que no pidió, que conquistó. Cada vez que aparecía, el ambiente cambiaba, el aire se tensaba, las cámaras se preparaban, la prensa contenía el aliento, como si una tormenta estuviera por caer. Rihanna llegaba sin prisa, con pasos que parecían desafiar al tiempo. No caminaba, avanzaba, cortaba el espacio, redibujaba la escena. Un look suyo no era ropa, era arquitectura, era narrativa.
Era un gesto que se volvía historia en segundos. Había apariciones que parecían ceremonias, no religiosas, culturales, momentos en los que su presencia convertía lo ordinario en mito. En una gala, llegó envuelta en un volumen imposible, un diseño que ocupaba tanto espacio que nadie pudo ignorarla. Era como ver a una deidad moderna, serena, inamovible, radiante. Los fotógrafos no sabían por dónde empezar. La luz rebotaba en capas, curvas, pliegues, creando un efecto casi hipnótico. No era extravagancia, era intención, era mensaje, era control total de la narrativa visual. En otra alfombra, eligió un atuendo que parecía esculpido a partir de noche líquida, oscuro, profundo, intenso. Su mirada atravesaba las cámaras como un filo silencioso. El vestuario no dominaba su presencia. Ella dominaba el vestuario. Ese era el secreto, porque su estilo no dependía de marcas, ni de tendencias, ni de códigos de etiqueta. Dependía de una sola cosa: convicción. Ella no se vestía para gustar, se vestía para declarar. En una entrega de premios, apareció con un conjunto que parecía desafiar la gravedad. El público quedó inmóvil. Las redes ardieron, los titulares explotaron. Pero la verdadera explosión estaba en los ojos de quienes entendían algo más profundo. Rihanna estaba reclamando el derecho a ocupar espacio sin disculpas. Había elegancia, sí, pero era otro tipo de elegancia. Una elegancia que no necesitaba delicadeza. Una elegancia que nacía del riesgo, del atrevimiento, de la libertad. Cada joya que usaba parecía tener historia propia. Cada textura era elegida con precisión quirúrgica. Cada silueta estaba pensada para decir algo que las palabras no podían decir. Con el tiempo, la alfombra roja dejó de ser un simple evento para ella. Se volvió ritual. Un ritual de poder femenino, de autoridad estética, de reinvención constante. Los diseñadores lo sabían. Colaborar con ella no era vestir a una celebridad. Era vestir a un fenómeno. Una fuerza que podía convertir un vestido en símbolo global con solo aparecer. Por eso le ofrecían piezas únicas, creaciones que nunca serían replicadas, obras pensadas para una sola dueña. No porque fueran exclusivas, porque ella las hacía trascender. Y sin embargo, lo más fascinante era cómo mantenía la calma. Nunca parecía impresionada por el caos a su alrededor, ni por los flashes, ni por la presión, ni por las expectativas. Caminaba como si nada fuera capaz de tocarla. Pero claro que la tocaba la historia. La tocaban las voces de una infancia donde la belleza parecía negada. La tocaba el recuerdo de verse a sí misma sin espacio. Por eso ahora ocupaba tanto. Cada alfombra roja era una respuesta al pasado, un recordatorio de que nadie más decidiría cuál era su lugar. Su estilismo evoluciona con ella. Un día monumental, otro día minimalista, un día explosivo, otro día casi invisible, pero siempre con un hilo conductor: poder silencioso. Ese poder la convirtió en algo más que una estrella. La convirtió en referencia cultural, en símbolo, en nueva realeza. No realeza de castillos, realeza de presencia, realeza de identidad, realeza de narrativa. Los fans lo entendieron. La industria lo entendió. El mundo lo entendió. Rihanna no estaba vistiendo moda. Estaba escribiendo historia. Una historia donde la mujer no necesita permiso para brillar. Una historia donde la belleza no es obediencia, sino desafío. Y cada paso suyo sobre la alfombra roja tiene el mismo mensaje. La corona no se hereda. La corona se ocupa. El mundo esperaba un álbum. Ella entregó silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier hit. Años sin música nueva. Años sin giras. Años sin presentaciones. Para cualquier otra artista habría sido un suicidio mediático. Para Rihanna fue evolución. La industria se desesperó. Los fans insistieron. Los periodistas preguntaron lo mismo una y otra vez. ¿Cuándo regresas al estudio? Ella no respondía, porque no tenía prisa, porque no tenía miedo, porque no necesitaba demostrar nada a nadie. Mientras todos esperaban una canción, ella estaba construyendo otra cosa, un poder distinto, un lenguaje que no exigía melodías, un escenario que no necesitaba micrófono. La moda la había llamado, y ella había decidido escuchar. En cada aparición pública se notaba. Había una energía nueva,
un aura más controlada, una madurez que no buscaba aplausos, buscaba impacto. La música la hizo famosa, pero la moda la hizo inevitable. Sus looks comenzaron a hablar con más fuerza que cualquier letra. Un abrigo se volvía manifiesto, un peinado, declaración, una textura, posición política. Ella convertía las telas en discursos, y la industria entendió, tarde, que estaba ante una comunicadora feroz. Las alfombras rojas se transformaron en sus conciertos. Cada aparición era un acto performático, cada outfit, un verso silencioso, cada gesto, un estribillo sin música. La gente dejó de preguntar qué llevaba puesto. Empezaron a preguntar qué significaba. Esa fue la prueba definitiva de su transformación. Pero su silencio no era ausencia, era estrategia, era redirección. Era una forma de liberar su creatividad de la jaula pop. Ella no había abandonado la música, había superado su límite. En reuniones privadas, los ejecutivos intentaban persuadirla. Regresa al estudio, el mundo te quiere escuchar. Ella sonreía, no por desinterés, por claridad. Su voz ya estaba sonando en otros espacios, en otras formas, en otras estructuras. La moda era su nuevo instrumento, un instrumento sin cuerdas, sin notas, pero con un alcance emocional devastador. Las marcas la buscaban, las grandes casas la perseguían. Los diseñadores la veían como musa, pero ella no era musa, era arquitecta, arquitecta de su imagen, arquitecta de su discurso, arquitecta de una estética que no imitaba a nadie. Lo más impactante fue cómo dominaba esta nueva etapa sin esfuerzo aparente. No parecía forzar nada, no parecía planearlo todo. Era una intuición afilada, una precisión orgánica, una combinación rara entre visión y valentía. Mientras otros artistas necesitaban música para mantenerse relevantes, Rihanna se mantenía relevante sin pronunciar una sola nota. Era una anomalía, un misterio, un fenómeno imposible de replicar. La cultura pop, acostumbrada a devorar rápidamente a sus ídolos, no sabía cómo lidiar con una estrella que no daba contenido constante. Pero ella no era producto, era presencia, y la presencia no necesita calendario. Lo extraordinario era su control emocional. Nunca se la veía desesperada por recuperar el trono musical. Nunca parecía sentir presión. Nunca caía en la ansiedad pública que consume a tantas figuras. Ella sabía quién era. Eso bastaba. Su silencio se convirtió en una forma de poder. Un poder que desesperaba a la prensa. Un poder que intrigaba al público. Un poder que electrizaba la moda. Las revistas la buscaban para portadas. No porque tuviera disco nuevo, porque su imagen tenía peso cultural, porque su estética redefinía tendencias sin esfuerzo, porque cada sesión con ella parecía esculpir una nueva era visual. No importaba si hablaba poco, no importaba si no cantaba, no importaba si no lanzaba nada. Ella seguía marcando el ritmo del zeitgeist. Esa es la diferencia entre una estrella pop y un ícono. La estrella necesita escenario, el ícono lo trasciende. En ese periodo de silencio, Rihanna hizo algo que pocos notaron al principio. Creó un nuevo tipo de celebridad. Una celebridad que no depende de la productividad. Una celebridad que no vive esclava del contenido. Una celebridad que existe por significado, no por presencia constante. Su ausencia de música no debilitó su impacto, lo amplificó. Porque cuando alguien se atreve a callar en un mundo que exige ruido, ese silencio se vuelve himno. Rihanna dejó el escenario. Y el mundo la siguió igual, porque su voz ya no estaba en un estudio. Estaba en la cultura, estaba en la moda, estaba en cada mujer que aprendió a mirarse con otros ojos gracias a ella. Ella no dejó la música. Hizo que la música dejara de ser su única forma de hablar. El ascenso trae luz, pero también trae sombras. Sombras que no aparecen al principio, sombras que observan, que esperan, que atacan cuando la luz es más fuerte. Rihanna lo aprendió rápido. La cultura la estaba celebrando. Los titulares la adoraban. Las redes la convertían en mito. Pero detrás de todo ese brillo había grietas. La primera grieta fue la exigencia. Una exigencia invisible pero implacable. Sé perfecta. Sé fuerte. Sé inspiración permanente. Un peso que no pidió, pero que cayó sobre sus hombros como hierro frío. La segunda grieta fue la crítica. Una crítica que no venía del arte.
Venía del prejuicio, del racismo escondido detrás de palabras suaves, de comentarios que no hablaban de su trabajo, sino de su cuerpo, de su piel, de su ambición. Cada aparición pública generaba elogios y ataques, atajos fáciles, golpes disfrazados de opinión. Pero ella no retrocedió. No sabía cómo hacerlo. Nunca aprendió a huir. Aún así, la presión se acumulaba, día tras día, como un nudo en el pecho, como un murmullo que no la dejaba dormir. La fama tiene un precio, y el precio es la invasión. Los paparazzi se volvieron tormenta. Seguían cada paso, cada gesto, cada respiración. Esperaban un error, esperaban una fractura, esperaban un tropiezo que pudieran convertir en titular. Ella caminaba con calma, pero sabía que la calma no era protección. La calma era máscara, una máscara necesaria para sobrevivir. El éxito de Fenty, de Savage, de todos sus proyectos, atrajo admiración y resentimiento. Algunos no soportaban verla triunfar fuera del molde, fuera de la música, fuera de lo que debería ser. Para ellos, una mujer negra no podía dominar tantas industrias. Era demasiado, demasiado poder, demasiada influencia, demasiada libertad. Y la libertad femenina, especialmente cuando es ruidosa, siempre genera enemigos. Rihanna comenzó a notar que algunos aliados no eran aliados, que ciertas sonrisas escondían envidia, que algunas invitaciones tenían doble intención, que el éxito abre puertas, pero también activa trampas. La industria intentó encasillarla. Vuelve a cantar, vuelve a ser pop, vuelve a la versión que conocemos. Ella no volvió, y eso los irritó aún más. Cuando una mujer se controla a sí misma, el mundo siente que pierde control sobre ella, y ese sentimiento duele. Duele a los poderosos, duele a quienes necesitan que las reglas no cambien. Pero la presión no solo venía de afuera, también venía de dentro, de su propia expectativa, de su autoexigencia, de ese impulso feroz que la había separado del resto. A veces se despertaba con el peso del mundo sobre el pecho, no por tristeza, por responsabilidad, por entender que millones la estaban mirando, esperando algo, pidiendo algo, exigiendo algo. Ser símbolo es seductor, pero también es agotador. Ser inspiración es hermoso, pero también es carga, y ella lo sentía. A pesar de su fuerza, había días en que el silencio interno se volvía demasiado pesado, días en que el ruido externo amenazaba con romperla, días en que tenía que recordarse a sí misma que no era una máquina, que no tenía que salvar a nadie, que tenía derecho a ser humana. Pero incluso en esos momentos oscuros, nunca perdió su centro, nunca perdió su claridad, nunca perdió esa chispa que la impulsó desde la isla donde comenzó todo. Su manera de resistir era su estilo, su forma de responder era su presencia, su lenguaje seguía siendo su cuerpo, su ropa, su mirada. La industria queriendo encasillarla, los críticos queriendo minimizarla, el público queriendo poseerla. Ella seguía siendo indomable. Y lo más peligroso para sus enemigos era eso. No podían manipularla, no podían usarla, no podían reducirla. Ella no encajaba, ella no obedecía, ella no seguía el guión. Y cuando una mujer deja de ser manejable, se convierte en amenaza cultural. Por eso la atacaban, por eso la juzgaban, por eso la presionaban. Pero la verdad era simple. No podían detenerla, ni con ruido, ni con críticas, ni con expectativas, ni con miedo, porque todo lo que intentaron usar en su contra, ella lo transformó en impulso. La presión no la quebró, la endureció. Los enemigos no la frenaron, la afilaron. El mundo intentó encasillarla. Ella rompió la caja. Su impacto no empezó con un aplauso, tampoco terminó con un show, porque Rihanna no es solo artista, no es solo empresaria, no es solo ícono, es movimiento. Un movimiento en carne viva, un movimiento que respira, que avanza, que transforma todo lo que toca. Su legado no espera el futuro, vive en el presente, late en cada persona que se atreve a ocupar su espacio sin pedir permiso. Ella no dejó una escuela, dejó un espíritu que se reconoce al instante, atrevimiento, valentía, firmeza. Rihanna demostró algo que parecía imposible.
que una mujer puede reescribir sistemas enteros sin levantar la voz, solo con presencia, con decisiones claras, con identidad afilada. Su legado está en las pasarelas, en las portadas, en las tiendas, en las calles, pero sobre todo en la mente de las nuevas generaciones que aprendieron a decir: mi cuerpo es mío, mi tono es mío, mi historia es mía. Eso no existía antes. No con esta fuerza, no con este alcance, no con esta claridad. Ella cambió la forma de mirar, y eso significa cambiar la forma de existir. Después de Rihanna, la moda dejó de ser entretenimiento, se volvió lenguaje, se volvió arma cultural, se volvió territorio político. Diseñadores jóvenes la citan sin nombrarla. Influencers replican su audacia sin entender su origen. Marcas enteras adoptan su visión sin poder igualar su autenticidad. Porque Rihanna no creó tendencia, creó estándar. Un estándar basado en inclusión, sí, pero también en algo más profundo: libertad radical. Esa libertad se contagia, se multiplica, se filtra por todas partes. Las mujeres la sienten cuando se viste como quieren. Los hombres la sienten cuando dejan caer máscaras que nunca les pertenecieron. Las personas queer la sienten cuando se ven reflejadas en cuerpos que no exigen disculpas. La sociedad la siente cuando comprende que el estilo no es frivolidad, es declaración identitaria. Ella abrió caminos que no existían, caminos que hoy otros recorren sin saber que fueron construidos con riesgo, con sudor, con cicatrices. Ese es su legado: hacer fácil lo que antes era imposible. Pero su influencia no se detiene en la moda, ni en la belleza, ni en lo visual. Va más allá, mucho más. Rihanna redefinió el concepto de role model. Antes, un modelo a seguir debía ser perfecto, intachable, pulido, irreal. Ella llegó con sus contradicciones, con su fuerza, con su vulnerabilidad protegida, con sus decisiones propias, y mostró algo revolucionario. No necesitas ser perfecta para ser poderosa. Solo necesitas ser auténtica. Así cambió la percepción del éxito. Lo volvió más humano, más accesible, más real. Hoy muchos creen que su legado será Fenty, o Savage, o sus looks en la alfombra roja. Pero su legado más profundo es otro: haber demostrado que una mujer puede dirigir su narrativa desde el principio hasta el final. En un mundo que intenta escribir la historia por ti, ella escribió la suya con tinta indeleble. Y esa escritura inspiró a millones. Su legado vive en los espacios conquistados, en las miradas que ya no se bajan, en los cuerpos que ya no se esconden, en las voces que ya no tiemblan, en los sueños que antes parecían demasiado grandes para ciertas personas. Ella abrió posibilidad, y la posibilidad es contagiosa. Pero lo más fascinante es esto: Rihanna sigue en movimiento. No está terminada, no está cerrada, no está convertida en estatua. Ella evoluciona, cambia, se transforma, siempre adelante, siempre sorprendiendo, siempre desafiando. Un legado vivo es así: no se queda quieto, late, avanza, respira. Por eso Rihanna no es solo una figura del presente, es una pulsación del futuro. Las niñas que hoy miran sus fotos no solo ven estilo, ven permiso, ven camino abierto, ven poder accesible. Los jóvenes que la siguen no ven celebridad, ven valentía, ven libertad, ven una forma diferente de existir en el mundo. Ese es su legado: haber convertido su identidad en motor cultural, haber demostrado que una mujer puede ser muchas cosas al mismo tiempo, haber creado un espacio que no existía y haberlo llenado sin miedo. Y lo más poderoso, haber transformado esa libertad personal en una libertad colectiva. Rihanna no se repite, no se diluye, no se acomoda. Por eso su legado no termina, continúa, se expande, se multiplica, porque cuando una mujer se convierte en movimiento, la historia ya no puede retroceder. Al final, todo se resume a una sola imagen: una mujer que nunca pidió permiso para existir. Rihanna no siguió caminos ajenos, no obedeció instrucciones heredadas, no se ajustó a moldes diseñados para reducirla. Tomó su historia, tomó su cuerpo, tomó su identidad y los convirtió en fuerza. Lo que hizo no fue casualidad, fue visión. Una visión que se adelantó a su tiempo. Una visión que entendió que la moda no es adorno, es lenguaje,
es territorio, es poder. Ella no usó ropa para verse bien. Usó ropa para abrir brechas, para desafiar estructuras, para señalar injusticias sin pronunciar discursos, para devolver dignidad a quienes nunca fueron mirados. Ese es su legado más feroz. Transformó la belleza en espacio accesible. Transformó la identidad en declaración política. Transformó la representación en norma, no en excepción. Lo hizo sin fragilidad. Lo hizo sin disculpas. Lo hizo sin bajar la mirada. Mientras muchos buscaban elegancia, ella buscó verdad. Mientras muchos buscaban aprobación, ella buscó libertad. Mientras muchos repetían fórmulas, ella creó las suyas. Rihanna cambió la forma en que el mundo habla de cuerpos. Cambió la forma en que entendemos la sensualidad. Cambió quién tiene derecho a brillar. Cambió lo que significa tener presencia. Y ese cambio no fue una tendencia. Fue una fractura. Una fractura que abrió paso a una era entera. Hoy, millones caminan con más seguridad gracias a ella. Millones se visten sin miedo gracias a ella. Millones usan su propia piel como relato gracias a ella. Porque Rihanna no es solo artista, no es solo ícono, no es solo marca, es revolución. Una revolución vestida de decisión, de convicción, de fuego, de... Ella tomó algo que el mundo creía superficial y lo convirtió en arma cultural. Un arma que no lastima cuerpos, pero sí destruye prejuicios. Un arma que no derriba edificios, pero sí derrumba ideas antiguas. Un arma que no silencia a nadie, pero sí obliga a escuchar. Ese es su poder, ese es su impacto, ese es su lugar en la historia. Una mujer de una isla pequeña que terminó moviendo el eje de la cultura global. Una mujer que entendió que la moda no está hecha para decorar cuerpos, está hecha para liberar almas. Y ahora, la pregunta queda en manos del mundo. ¿Fue Rihanna una estrella que cambió la moda? ¿O fue una fuerza que cambió la forma en que vemos la vida?